¿Quieres dejar de tocar las canciones de aquellos que se creen tus dueños y empezar hoy mismo a escribir tus propias partituras? ¿Sí? Comencemos. Sabes perfectamente que esa persona te está destruyendo. Sabes que cada minuto a su lado te cuesta un pedazo de tu salud, un pedazo de tu dignidad y un pedazo de tu vida. Pero aún así, con toda esta información, no eres capaz de alejarte, no puedes marcharte. En los próximos minutos voy a desmantelar el mecanismo biológico que te tiene encadenado al depredador, a la psicópata, al psicópata, al narcisista. Voy a enseñarte cuál es el pegamento que te mantiene en una indefensión constante. Vas a entender por qué tu neocórtex prefrontal, que es el que ocupa temporalmente el puesto de director de orquesta, ha dejado de obedecerte para empezar a servir a aquellos que te destruyen. Y lo más importante, al final de este vídeo te voy a dar un protocolo para que retomes tu lugar como director de tu vida, y presentes hoy mismo la dimisión como músico de esa orquesta del terror. Para que tú aceptaras un puesto como músico en una orquesta que deberías dirigir tú, en la cual deberías tú tener la batuta y ser el director o la directora de orquesta, ha tenido que ocurrir algo que seguramente te ha pasado desapercibido y no te has dado ni cuenta. Y es que estos perpetradores, estos depredadores, como son narcisistas, psicópatas y otras personalidades tóxicas, han tenido que sobornar, han tenido que comprar al director temporal de orquesta para ocupar ese lugar ellos. ¿Y cómo lo han hecho? Pues lo han hecho con una droga de diseño de última generación, pero que tu cuerpo segrega. Tu cuerpo segrega además de forma natural. Esta droga es la feniletilamina. Al principio de esta relación con los psicópatas, con los narcisistas, has creído haber encontrado una conexión espiritual, una conexión idealizada, maravillosa, de otro mundo. Dicen algunas víctimas: lo que me pasó con él o con ella jamás me ha pasado con nadie. Pero la realidad es mucho más oscura, y es que estos depredadores han utilizado ese bombardeo de amor y ese refuerzo intermitente al comienzo y durante la relación para forzar a tu cerebro a generar cantidades masivas de esta droga que te comentaba antes. Esta droga que te comentaba antes, que es la feniletilamina, actúa como una especie de anfetamina natural en tu cerebro, y es la que te provocó esa hiperfocalización en el depredador, esa ceguera cognitiva, podríamos llamarlo perfectamente así, esa ceguera cognitiva que te ha impedido y que te impidió ver las señales de peligro. Y aquí debes entender algo importante: no fue amor a primera vista, fue una sobredosis inducida de esa droga tan potente. En esa euforia química, tu neocórtex prefrontal, que se podría decir que es el encargado de guiarte hacia objetivos saludables para ti a medio y largo plazo, este neocórtex prefrontal, como decíamos, ha quedado completamente sedado, quedó completamente sedado. El depredador, el psicópata, el narcisista, no entró en tu vida, entró en tu laboratorio químico. De esa manera alteró las fórmulas de esa droga para hacerte creer que la única fuente de placer era él. Y atención a esto, que es importante que lo comprendas: estaba fabricando al adicto antes de mostrarte al verdadero verdugo, al verdadero depredador. Si la feniletilamina es la droga que compró a tu sistema, por así decirlo, la droga que sobornó químicamente a tu sistema, el miedo va a resultar el pegamento
que te va a mantener en el sistema. Una vez que los psicópatas o narcisistas se aseguran de que la adicción ya está creada, de que el adicto ya está creada, comienzan a cambiar las reglas del juego. Y aquí es donde van a emplear, digamos, ese refuerzo intermitente de una forma muy agresiva y muy destructiva, el silencio o ese silencio punitivo. Es decir, el silencio utilizado como castigo, lo cual es una violencia emocional y, por supuesto, una manipulación psicológica de manual. ¿Y por qué lo hacen? Pues muy sencillo, porque el psicópata o el narcisista te está induciendo una especie de amenaza de abandono constante. ¿Por qué te quedas cuando sabes perfectamente que no hay amor? Pues porque el miedo al vacío activa tu sistema de supervivencia más primitivo. Cuando el miedo entra en juego, entra en escena, tu neocórtex prefrontal va a quedar completamente inhabilitado. El miedo te va a generar demasiado ruido, esa especie de esquizofrenia interna que te va a impedir escuchar, digamos, tu propia lógica. Y anótate esto porque es importantísimo, es la clave de la cadena que te mantiene, digamos, unido al depredador y unido a todo ese juego, al psicópata y al narcisista. El psicópata o el narcisista no te da amor, te da alivio. Pero para darte alivio, antes tienes que sentir dolor y te tiene que causar dolor, ¿no? Y ese ciclo de ahora dolor, ahora alivio, ahora dolor, luego otra vez alivio, va a resultar el pegamento más potente que existe. No estás unido a esa persona por sus virtudes, estás pegado a ella por el terror que te genera su ausencia. Estás atrapado en una indefensión constante, donde ese pegamento, que es el miedo, te mantiene continuamente tocando en una orquesta que te está consumiendo la vida. Y atención, no solo es que te está consumiendo la vida, es que estás tocando en una orquesta, ocupando un puesto de músico en la orquesta de tu propia vida, cuando tú deberías ser el director de orquesta y no el músico en tu propia vida. Y llegados a este punto, la estafa ha sido total. Y te has convertido en la marioneta de tus propias marionetas. ¿Y qué significa esto? Significa que has permitido que el parásito que tienes al lado haya tomado el control absoluto de todos tus recursos, de tal forma que ese psicópata o ese narcisista se permite el lujo de manejar los hilos de tu vida como si fueras una marioneta, incluso en la distancia, incluso cuando pasa el tiempo, incluso cuando no está, incluso, y ojo a esto, después de la muerte. Porque lo que ha hecho ha sido hackear todos esos recursos, todos tus instrumentos que estaban al servicio de tu vida y que estaban, digamos, ocupando puestos, esperando a que ese director de orquesta moviera la batuta para, digamos, obedecer a tus indicaciones y no obedecer a las indicaciones totalmente tóxicas de personas tóxicas como pueden ser estos psicópatas y estos narcisistas. Pero hoy que quiero desvelarte este truco, estos mecanismos que utilizan los psicópatas y los narcisistas, pues se les acaba la magia. Visto el truco, se acabó la magia. Escucha bien lo que te voy a decir. Hasta ahora, ese neocórtex prefrontal ha intentado dirigir esta absoluta locura. Pero él solo es un músico más de tu orquesta. Tus emociones son otro músico. Tu energía es también otro músico. Hablo de músicos como hablo de recursos. Recursos que tienes y que debes poner a tu servicio. Lo único que ha ocurrido es que ese psicópata o ese narcisista, esos depredadores, han puesto a su servicio todos estos músicos, todos estos recursos, y les ha puesto a tocar una melodía que está destrozando tu vida, que va a destruir tu vida, y te ha puesto a ti
Cuidado, porque esto es curiosísimo. Si utilizamos esta metáfora, te ha puesto a ti a bailar, como se suele decir aquí en España, al son de un organillo, es decir, como si fueras una marioneta. Pero en el momento en el que entiendes cómo funcionan estos trucos, cómo funciona tu biología, cuáles son los recursos que tienes a tu disposición, a estos depredadores se les acabó el juego. Se acabó la función de ellos en tu vida. Ya es hora de que tú retomes tu lugar de director de orquesta, de que cojas la batuta y se abra el telón para que comience la función de tu vida. Tú eres el director de tu orquesta. Tú eres el director de tu vida. Ni tu neocórtex, ni tus emociones, ni tu energía, ni por supuesto ese depredador, ese psicópata, ese narcisista, tienen el mando. El mando lo tienes tú. El director eres tú. Y todo lo demás debe estar a tu servicio. Hoy es el día en el que te tienes que subir al escenario porque se estrena la obra maestra de tu vida. Hoy es el día en el que tienes que coger esa batuta y ponerte a dirigir a todos esos músicos, a todos esos actores, para que estén a tu servicio y no tú al servicio de ellos. Hoy es el día en el que tienes que poner a cada uno en el lugar correcto, en el lugar preciso que les corresponde. Vas a decidir qué música es la que se toca ahora en tu vida, a qué ritmo se toca y por supuesto le vas a prohibir la entrada a aquellas personas que lo único que quieren hacer es usurpar ese lugar de director, quitarte la batuta y ponerse a dirigir ellos. Desde hoy diriges tú y tú decides cómo se desarrolla, cómo crece la obra maestra de tu vida. Porque todo este conocimiento que intento darte en este vídeo no es ni más ni menos que esa batuta con la que tienes que dirigir. Y hoy, como te decía, es el momento de usarla. Ahora que has recuperado tu puesto original, tu lugar como director de tu vida, como director de esa orquesta, esta música tiene que cambiar y tiene que cambiar ya, sin excusas. Y la primera orden que vas a dar en en esa obra de teatro, en esa obra maestra de tu vida, es la expulsión inmediata de estos depredadores. El contacto cero absoluto. El depredador no es ni músico, ni director, ni nada. Es meramente un parásito. Y con estos parásitos no se juega ni se negocia. Simplemente se establece un contacto cero para siempre. La segunda orden que vas a darle es a tu neocórtex prefrontal, ese director temporal de orquesta que ha estado sedado, que ha estado inhabilitado. Vas a darle una nueva partitura en la que elija los hechos y no las palabras ni las manipulaciones. Le vas a ordenar a tu neocórtex que solamente elija los hechos que lleguen a tu vida y no las personas que lleguen con charlatanería, con manipulación, con embrollos para manipularte, para seducirte. Esa es la orden segunda que vas a tener que darle a esta maravillosa orquesta que tienes que poner a funcionar, a tu neocórtex prefrontal. Y le vas a decir también a tu neocórtex que solo y exclusivamente tiene permiso para interpretar esa obra, para elegir ese camino y no otro. La tercera orden que vas a darle a esos recursos, a esos músicos, a esos actores que trabajan y se van a poner al servicio a partir de hoy en la obra maestra de tu vida, es el silencio, pero un silencio de forma administrativa. ¿Y qué es esto del silencio administrativo? Bueno, por así decirlo, el silencio a la nostalgia, a esos violines de nostalgia que van a venir a tocarte de vez en cuando y a recordarte los buenos momentos que no eran tan buenos, a hacerte creer que estabas completamente enamorado y enamorada de una persona que no existía. ¿Cómo puedes querer a alguien cuya personalidad no existe? ¿Cómo puedes amar una máscara que ha sido confeccionada simplemente para seducirte, para manipularte, para engañarte, pero que no existe?
Así que recuerda, con esta última orden de ese silencio, recuerda que el teatro donde se va a desempeñar esta función, esta obra maravillosa, esta obra maestra, que es tu vida, recuerda que el teatro es tuyo. Recuerda que esos músicos están a tus órdenes, a tu servicio. Y recuerda también que tu vida es tuya y de nadie más. Ya es hora de no actuar más según lo que sientes. Ya es hora de actuar de aquí en adelante en función de lo que sabes. Deja de tocar las canciones de otro y empieza a dirigir tu propia sinfonía. Y ahora que ya tienes los planos detallados, el guión escrito, a cada músico en su lugar, a cada actor en su lugar, dime, ¿por dónde vas a empezar? Como siempre, te invito a que te suscribas, te invito a que le des like, te invito a que nos comentes, que te leo, te invito a que compartas este contenido con las personas que creas que pueden estar necesitándolo. Sin mucho más que decirte en este vídeo, sin mucho más que ofrecerte hoy, te mando un saludo y te deseo que pases una feliz semana.